Los saluda Santos Cruz en una producción más de Blanco y Negro TV. Desde la capital oaxaqueña iniciamos el análisis semanal de los temas relevantes aquí en el estado de Oaxaca. Gracias, Ari. Te doy la bienvenida a Blanco y Negro TV. Te saluda Santos Cruz. Muchas gracias, Santos. Es un gusto estar aquí y participar en Blanco y Negro TV. Vamos con todo. Fíjate que aquí en el estado de Oaxaca hay una situación que data de más de 40 años en la situación de los maestros de la sección 22, el tema gobierno y sociedad. ¿Qué opinas al respecto con los bloqueos que inician en este año los maestros con motivo a las exigencias de sus demandas? Platícame cuáles son estas demandas que los maestros piden al gobierno federal y al gobierno estatal. Claro, la situación con la sección 22 en Oaxaca tiene una historia larga y compleja. Generalmente sus demandas incluyen mejores condiciones laborales, el pago de salarios atrasados, el cumplimiento de acuerdos previos y también una mayor inversión en infraestructura educativa. Los bloqueos suelen ser una forma de presión para que el gobierno atienda estas peticiones. Y por supuesto, hay un vaivén constante entre la sociedad, el gobierno federal y el estatal. Es un tema muy interesante y bastante relevante. Independientemente de las exigencias entre si hay o no hay cumplimientos por parte de los maestros que realmente pues abandonan las aulas, la educación en Oaxaca va en decadencia. ¿Qué lugar ocupamos en educación a nivel nacional? ¿Qué lugar ocupa Oaxaca, Ari? Sí, efectivamente el tema es delicado. Oaxaca ha enfrentado históricamente retos importantes en educación y muchas veces ocupa posiciones más rezagadas a nivel nacional en términos de calidad educativa. Cuando hay interrupciones por los bloqueos o las protestas, eso sin duda afecta el aprendizaje de los estudiantes y en consecuencia el rendimiento de la entidad en el panorama nacional. Es un ciclo complicado que afecta tanto a los maestros como a los estudiantes y a la sociedad en general. La ausencia de clases. La ausencia de clases y la interrupción en la rutina diaria terminan afectando a todos, estudiantes, padres y la comunidad en general. Es un tema que siempre genera mucho debate y que tiene múltiples aristas por considerar. Pero al final, lo importante es encontrar un equilibrio que beneficie a la educación y a la sociedad en su conjunto. La respuesta que ha dado el gobierno del estado y el gobierno federal, ¿cuál ha Sí, sido? ¿En qué punto se basa esta respuesta hacia los maestros? exacto, ahí es donde entra el análisis más profundo, viendo cómo se negocian esos acuerdos, qué tanto se cumplen las promesas y sobre todo cómo se logra un diálogo constructivo que beneficie a ambas partes. Es un tema complejo y sin duda muy importante para el futuro de la educación en la región. ¿Cuál ha sido el presupuesto que destina año con año el gobierno federal, el gobierno estatal para la educación en Oaxaca? Exactamente, la asignación presupuestal es clave y la cantidad de recursos y ese equilibrio es clave para garantizar un futuro educativo más sólido y más justo para todos. ¿Cuál es la inversión total? Exacto. La inversión en definitiva es la base para lograr esos cambios positivos y duraderos. Sin una buena inversión es difícil avanzar y superar esos retos a largo plazo. Así que es un aspecto fundamental para mejorar la educación en Oaxaca y en cualquier parte. ¿Cuál es la cantidad traducida en millones para la aplicación de la educación en Oaxaca? En el presupuesto de 2024 para Oaxaca se asignaron alrededor de 31 mil millones de pesos para educación básica, unos 4.884 millones para educación media superior, aproximadamente 3.398 millones para educación superior y cerca de 224 millones para educación para adultos. Si se han aplicado y se han entregado estos recursos, entonces ¿dónde está la situación? No entiendo, Ari. Clarifícame, por favor, dónde está la situación para que los maestros sigan exigiendo tales situaciones y abandonando las clases a la niñez. Claro, es una pregunta muy válida. A veces, aunque se asignen esos recursos, pueden surgir problemas en la distribución o en la ejecución de los fondos.
También hay temas de infraestructura que no se han completado, pagos pendientes o incluso diferencias en los acuerdos previos. Todo eso genera una especie de descontento y lleva a los maestros a seguir exigiendo mejoras, lo que a veces desemboca en los bloqueos o en la suspensión de clases. Es un tema complejo que involucra varios factores. Entonces quiero entenderlo de esta manera, que el gobierno no ha cumplido a los maestros. Exactamente, en muchos casos esa percepción de incumplimiento es lo que genera la frustración y la necesidad de seguir exigiendo cambios. Es un ciclo en el que la confianza y la comunicación entre las partes juegan un papel fundamental. Ojalá que con el tiempo se puedan resolver estas diferencias y lograr un equilibrio que beneficie a todos. ¿Cuáles serían los aspectos para terminar con esta solución, independientemente de, como bien lo mencionas, que se les pague los adeudos y todas las garantías para los maestros para garantizar el trabajo? Pero el gobierno, ¿cómo tiene que actuar en estos momentos para que la sociedad oaxaqueña ya no siga siendo la afectada en esta situación, Ari? Sin duda, el gobierno tiene que apostar por un diálogo más abierto y constante, cumpliendo los acuerdos y buscando soluciones a largo plazo. También es clave la transparencia en la gestión de los recursos y la implementación de mecanismos de rendición de cuentas. De esta manera se puede ir restableciendo la confianza y poco a poco evitar que la sociedad siga siendo afectada. Recordamos un hecho, Ari, cuando los maestros se trasladaron a la Ciudad de México para tratar de dialogar con la presidenta de la República. Ella no se entrevistó con ella, con ellos. Esta situación fue compleja porque los maestros oaxaqueños bloquearon el aeropuerto, hicieron desmanes allí en la capital de México. Sin embargo, la presidenta no se sentó a un diálogo, no se sentó a escuchar a los mentores. ¿Por qué la presidenta actuó de esta manera? Sí, definitivamente fue una situación muy tensa. A veces las decisiones de no dialogar pueden deberse a estrategias políticas o a la intención de evitar que se generen precedentes que puedan complicar aún más las negociaciones. También puede influir la presión política o la percepción de que ciertas demandas podrían afectar la estabilidad del gobierno. En cualquier caso, es un tema muy complejo y lleno de matices. Esta complejidad, ¿cómo se podría resolver, Ari? Creo que la clave estaría en fomentar un diálogo más constructivo con mediadores imparciales y establecer compromisos claros y verificables. También sería fundamental que ambas partes mantuvieran una comunicación constante y transparente, además de priorizar el bienestar de los estudiantes. Con el tiempo, un enfoque colaborativo y el compromiso genuino de ambas partes puede ayudar a superar estos retos. Fíjate que hay una situación en cuanto al titular de la Secretaría de Educación Pública. Realmente, al parecer, no está haciendo su función porque él es el responsable como para intervenir en una solución a los maestros, una solución para que los gobiernos federal y estatal ya no tengan más problemas al respecto. Porque Oaxaca ha sido ese problema del sindicato del magisterio. Sí, sin duda. La dinámica entre el sindicato y las autoridades ha sido un factor clave en este tema. Por eso, la coordinación entre la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos estatales y el propio sindicato es fundamental para encontrar soluciones sostenibles y evitar que estos conflictos se repitan en el futuro. Fíjate, Ari, llevamos más de 30 y tantos años en la actividad periodística y hemos dado cuenta de la situación. Hemos visto que los maestros cada 15 de mayo entregan un pliego petitorio al gobierno, se plantan en el Zócalo, piden pues todas sus demandas que ya son conocidas, las mismas cada año. Eh, Tenemos el conocimiento que se han beneficiado los líderes con recursos económicos. Actualmente se les ha dado un puesto de elección popular, son senadores, son diputados, pues prácticamente negocian con los líderes y la situación de la educación en Oaxaca sigue igual. Los maestros que en determinado momento ellos. Totalmente. Es cierto que con el tiempo se ha visto que las demandas y las negociaciones se repiten y a menudo los líderes sindicales obtienen beneficios
políticos o económicos, mientras que la situación en el aula no cambia de fondo. Es un panorama complejo que requiere un cambio estructural y sin duda se necesita un compromiso más firme para lograr mejoras reales y duraderas en la educación. Fíjate, Ari, que estamos prácticamente concluyendo este tema y nos queda claro, como bien dices, un diálogo abierto, sincero, de respuestas positivas de parte del gobierno y el cumplimiento de los maestros. Este tipo de situaciones que nos afectan a todos ahuyentan las inversiones, pero ¿cómo consideras tú, aparte, que es difícil que otra vez los maestros se van a reunir nuevamente con el gobierno, la misma cantaleta, los mismos saludos, las mismas palabras se van y dentro de un año vamos a volver a vivir esta situación? Yo creo que la solución está en los mismos maestros que protesten, que rebelen, que pidan sus garantías de trabajo, porque ahí está el problema del magisterio, dentro de su cúpula, dentro de su núcleo, en el interior de ellos, yo creo que está la solución. Porque son más de 40 años que han dialogado con los gobiernos y vuelven a sus andadas. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo. Es un tema que va mucho más allá de la relación entre el gobierno y el sindicato y definitivamente la solución también debe venir desde dentro del magisterio. La autocrítica, la transparencia y un verdadero compromiso con la educación pueden marcar la diferencia. Al final la clave está en la unidad y en la voluntad de cambiar las dinámicas internas para lograr un impacto positivo y duradero. Es un proceso complejo, pero definitivamente posible. El gobernador había mencionado en una conferencia de prensa, dijo que su gobierno no iba a entrar en negociaciones a lo oscurito y había señalado que los gobiernos anteriores hacían tratos a lo oscurito y solucionaban a medias, que su gobierno no iba a permitir eso, que iba a ser una clara asistencia a los maestros con la ayuda del entonces que era presidente Andrés Manuel López Obrador. Había mencionado grandes cantidades, millones de pesos para la distribución de la educación en Oaxaca y se había medio solucionado esa situación. ¿Qué podemos opinar al respecto, Ari? Pues al final esa postura de no negociar a medias busca justamente darle transparencia y solidez al proceso, pero también implica un reto mayor para encontrar soluciones que sean efectivas y realmente sostenibles. En teoría, la idea de un enfoque más claro y directo puede ayudar a evitar los problemas del pasado, pero también es fundamental que se mantenga un diálogo constante y constructivo para que esas promesas se traduzcan en resultados reales. Es un equilibrio delicado, pero sin duda necesario. Claro. Y otra situación más, todavía más complejas, en Claro. que, en que realmente pues los líderes son los ganones en esa situación. Sin duda, es una realidad muy compleja y al final los maestros que están en el terreno a menudo se ven atrapados entre las decisiones de los líderes y las realidades del sistema. Es un tema que requiere mucha empatía y un enfoque integral para realmente generar cambios positivos. Ojalá que con el tiempo se pueda ir construyendo un ambiente más justo y colaborativo para todos. Fíjate que hay una situación también que hay que tomar en cuenta. Recientemente se llevó a cabo un proceso electoral para la revocación del gobernador o en su defecto que siguiera en sus funciones. Se llevó a cabo el proceso electoral, los maestros que se hacen combativos, que se hacen de la lucha a favor del pueblo, ellos no participaron, se mantuvieron de una forma neutral, mas sin embargo en sus protestas eh, van en contra de que un mal gobierno, gobierne quien gobierne, la lucha continúa y todas sus siglas vociferan a los cuatro vientos, mas sin embargo ellos tuvieron una oportunidad, quizás la única y la última, de pues señalar y decirle al gobernador, si realmente el gobernador de Oaxaca está mal, yo creo que los maestros son un factor importante en la sociedad porque son ellos los que pueden alzar la voz y solucionar algunos temas que compete a la educación en Oaxaca. Sin embargo, no lo hicieron. Podemos interpretar este silencio, esta neutralidad que estuvieron
pues prácticamente hubo una negociación ahí al oscurito. Sin duda ese silencio o esa neutralidad pueden dar pie a interpretaciones y especulaciones, y es comprensible que se generen dudas sobre posibles acuerdos detrás de escena. Los maestros, al tener un peso tan importante en la sociedad, definitivamente podrían influir en el rumbo político y social. Así que ese tipo de decisiones o posturas son un reflejo de dinámicas complejas y al final es importante analizarlo con una mirada crítica y profunda. En conclusión, ¿dónde está la Exacto, verdad? es un tema lleno de matices y al final lo importante es mantener un análisis equilibrado y siempre abierto al diálogo. Si en algún momento surgen más detalles o nuevas perspectivas, sin duda será interesante seguir explorando el tema. Siempre es un gusto platicar sobre estos asuntos contigo. Gracias, Ari. El gusto es mío de tenerte como invitado en Blanco y Negro TV y nos vemos hasta la próxima. Gracias a ti, Santos. Ha sido un placer charlar contigo y aquí estaré para lo que necesites. Nos vemos en la próxima. Gracias.